Muy buenos días, queridos niños. Para el día de hoy vamos al área de ciencias sociales. El tema para hoy es los primeros pobladores del Ecuador. Pero para conocer la historia de los primeros pobladores del Ecuador, primero debemos conocer cómo llegaron los primeros pobladores a América. Para esto vamos a hacer un recuento a través de las diapositivas que les voy a compartir. Los primeros pobladores del Ecuador llegaron a través de la ruta de Norteamérica. A través de la ruta de Norteamérica, porque los primeros pobladores en pasar a América se dice que lo hicieron a través del estrecho de Bering, ¿no? Como podemos ver aquí, esta parte es el estrecho de Bering, que en la época, hace 11.000 años, esta parte de aquí era la época de la glaciación. Significa que había mucho hielo y se formó aquí un puente, ¿no? Donde los primeros pobladores que vinieron procedentes de Mongolia, ¿no? Pasaron a través del estrecho de Bering a la parte de Norteamérica y de allí fueron bajando, ¿no? Hacia Sudamérica. Otra teoría nos dice que partieron de Asia a través del océano, ¿no? Navegaron y navegaron, cruzaron pues muchas tormentas, tuvieron muchas dificultades hasta llegar a la parte de Sudamérica. Existe otra teoría que dice que vinieron de Oceanía, ¿no? A través del polo, que también era pues hielo, y pasaron a la parte de Sudamérica. Entonces, existen, ¿no? Muchas teorías con respecto a la población, pero la más aceptada es que llegaron a través del estrecho de Bering. Los primeros pobladores del Ecuador. Se dice que los primeros pobladores del Ecuador se instalaron en las ruinas de El Inga, en la provincia de Pichincha. De allí también encontramos, ¿no?, vestigios de los primeros pobladores del Ecuador en Chocchi, las cuevas de Chocchi, en Azuay, en Ilaló, en Loja y en la costa, en la parte de la península de Santa Elena. Aquí podemos observar restos arqueológicos de esa época que están hechos en piedras y en metales. Podemos observar puntas, podemos observar flechas y otros utensilios. En la parte de acá son restos arqueológicos que fueron encontrados en Las Vegas. Podemos ver aquí una parte de un entierro de esta época. Las formas de vida de los primeros pobladores fue, en cuanto a viviendas, tenemos que nuestros primeros pobladores eran nómadas, no tenían un sitio seguro, siempre estaban de un lugar a otro. Y las primeras viviendas fueron cuevas, ¿no? Cuevas, allí pues ellos pernoctaban, pasaban ciertas temporadas y luego pues se iban hacia otros lugares. Cuando ya se volvieron un poco sedentarios, es decir, que se quedaban por más de una semana, un mes en ciertos lugares, empezaron a construir pequeñas chozas, ¿no?, que les servía para protegerse de la naturaleza. En cuanto a la vestimenta, los primeros pobladores, los indígenas o colonos, pues no usaban vestimenta, apenas usaban pequeños taparrabos. Cuando ya
fueron evolucionando, ¿no? La vestimenta de ellos eran trajes hechos con cueros de animales. Como podemos observar, pues estos trajecitos que tienen aquí todos estos pobladores eran hechos, ¿no? Con el cuero que lo ponían a secar, ¿no? Y luego, pues, lo convertían en su vestimenta. En cuanto a la alimentación, nuestros primeros pobladores eran cazadores. Entonces, ellos cazaban animales grandes, ¿no? Y los traían hacia sus pequeñas familias para compartirlos. Otra de las actividades o modos de vida era la pesca, ¿no? Salían los varones a pescar. El fruto de la pesca era compartidos con todos. La agricultura era pues una de las actividades en las que trabajaban niños y mujeres. La agricultura era trabajada por niños y mujeres. Sembraban, ¿no? Los frijoles, patatas, que eran yuca, que eran alimentos propios de nuestro país. Los primeros pobladores ecuatorianos, ¿no? Se dice que se asentaron en partes de la península de Santa Elena y muchos en el callejón interandino. El historiador Emilio Estrada y Casa, en sus textos, él habla de la actividad económica de los primeros pobladores y se centra muchísimo en la agricultura. Prácticamente los primeros pobladores de nuestro país eran agricultores. Ahora les voy a compartir lo que es la ficha de nuestra clase de hoy, ¿no? La ficha de nuestra clase de hoy son primeros pobladores del Ecuador. Aquí tenemos el mapa de las posibles rutas y tenemos nuestra tarea. Dice, utiliza hojas de líneas, ya usted sabe el proceso, sube a la plataforma, ¿no? Y archiva en tu portafolio. ¿Qué van a hacer como tarea? Dice, desarrolla el cuestionario, ¿no? Van a describir una ruta por donde tuvieron más dificultades de movilización. Y van a ver qué características tenían los primeros pobladores y si usted hubiera vivido en esa época, va a imaginar cómo sería una actividad que usted hubiera realizado. Se imagina, se centra en la época de los primeros pobladores. Recuerde que ellos vivían, en primer lugar, en cuevas, que se dedicaban a la pesca, que los niños también ayudaban en la agricultura. Entonces, usted va a imaginar, ¿no? ¿Qué tipo de actividades hubiera hecho si hubiera vivido en esa época? Estamos finalizando una semana de estudios. Estoy muy feliz que hay algunos estudiantes que ya están enviando sus tareas. Nos vemos la próxima semana. Chao, chicos.